En la clase de hoy vamos a ver 3 temas de inmunología que son super high yield y son los que hacen parte de las reacciones, ya sean las reacciones de hipersensibilidad, las reacciones a transfusiones y las reacciones a trasplantes. Estas 3 reacciones se van mezclando todas, como vamos a ver, y son conceptos que los podemos confundir. Entonces, vamos a comenzar con nuestro primer caso clínico. ¿Hay alguien que quisiera leer este caso clínico? Ay, yo te puedo leer. Gracias. Yeah. A very year-old male with end-stage renal disease and receives a kidney transplant from a deceased donor. During the surgery, the surgeon observes that the transplanted kidneys turns blue and mottled shortly after its blood vessels are connected to the recipients, and no urine is produced. Which of the following is observed? Me salió una pregunta muy parecida a estos días. Muy bien, Daniela. ¿Quieres leer las respuestas? Sí, lymphocyte infiltration, reform recipient antibodies against graft antigens, degranulation of basophils, interstitial fibrosis. So dice que fue visto durante la cirugía, una reacción aguda, ¿no? Sí, exacto. Fue inmediatamente durante la cirugía. Se dieron cuenta que después de hacer la anastomosis del riñón, el riñón trasplantado empezó a verse de color azul y no produjo nada de orina. Sí, me iría también por la... No me acuerdo si graft era no tan agudo. No sé si graft. ¿Es un host versus graft disease o piensas que es graft versus host? Parece graft versus host. No sé para qué, porque tendría que, el host tendría que desarrollar los anticuerpos contra el donor rápido, ¿no? El host, exactamente. Entonces aquí tenemos, bien, no lo dibujé, Lady, este es el host y este es el graft, ¿no? Entonces tenemos unas reacciones en donde el donor reacciona ante el graft, que es en este tipo de caso, en la mayoría de los trasplantes, excepto cuando es graft versus host disease. Es más común el trasplante de médula ósea o trasplante de hígado. Ese es más común y da manifestaciones como más clínicas. Este sería un host versus graft. Aquí las diferentes respuestas nos mencionan, bueno, lymphocytic infiltration, eso es host versus graft. ¿Alguien sabe a qué se refiere? Lymphocytic infiltration, ¿a qué tipo de reaction? Tipo 4. Acute. Este es un acute, exacto. Muy bien. Acuérdense que las reacciones de host versus graft es hyperacute, acute and chronic. Esta sería lymphocytic infiltration, es un acute, ¿ok? So acute. Performance recipient antibodies against graft antigens, que es la opción correcta. Muy bien. ¿Qué tipo de reacción es? Si le ponemos algún nombre. Type 2, hyperacute. Hyperacute, perfecto, hyperacute, muy bien. Y esta, la C, ¿a qué le suena? The granulation of basophils and eosinophils. Esa no está en ningún tipo de trasplante rejection reaction. Esta es hypersensitivity type 1,
¿Ok? Hypersensitivity type 1. Esto es una hyper type 1. ¿Ok? Y la última, interstitial fibrosis and parenchymal atrophy. Esta sí es un tipo de transplant reject reaction y es una tipo crónica. This is chronic. Bien, crónica. Muy bien. Perfecto. Aquí en esta tabla vamos a mencionar todos los tipos de reacciones que nos provoca un trasplante en general. Vamos a dividirlas en 3 tipos, la cual es hyperacute, acute and chronic. El onset time es en el hyperacute, va a ser de minutos a horas, la acute es de usualmente menor de 6 meses y la chronic puede ser de meses a años. La etiología en este tipo de reactions, transplant rejection, es generalmente host versus graft disease. Más adelante les explicaremos cuándo es graft versus host. Y en el hyperacute lo que tenemos son anticuerpos performados del host, los cuales van a atacar el graft. En la acute vamos a tener exposure to the donor antigens, induced activation of the naive cells y predominantemente van a ser T cells. ¿Ok? En la chronic vamos a tener pacientes que pues se encuentran en un estado de inmunosupresión, por lo cual van a tener pues sus defensas bajas y pueden llegar a ser un rechazo crónico y generalmente esta inmunosupresión va a inducir la activación tanto de la inmunidad celular como la inmunidad humoral. Okay. El tipo de hipersensibilidad que está relacionado a estos tipos de rechazo del trasplante es en la hyperacute, la tipo 2 y en la acute tipo 4. La morfología que vamos a encontrar básicamente en el hyperacute vamos a encontrar gross mottling en cyanosis, como en el caso de este paciente, lo cual se va a traducir en arterial fibrinoid necrosis, y algo bien importante o característico es que siempre hay una thrombotic occlusion. Es por eso que les puse aquí un vaso sanguíneo para que se acuerden que pues va a impedir que llegue la circulación al riñón, por lo tanto pues va a haber una oclusión y el riñón se va a tornar cianótico. En la chronic vamos a encontrar más que nada vascular thickening y luminal narrowing. También vamos a encontrar interstitial fibrosis y parenchyma atrophy. Es por eso que les puse el riñoncito así como pasita y gris. Y en el acute vamos a encontrar una fiesta porque va a estar la inmunidad celular a todo lo que da, por lo cual vamos a encontrar lymphocytic interstitial infiltrate y endothelitis. También vamos a encontrar CD4 deposition en neutrophilic infiltrate y necrotic vasculitis. So, which of the following is the most likely cause of the patient's new symptoms following the transfusion? A 28-year-old man is rushed to the emergency room after being in a high-speed car crash. As an unbelted passenger, he endures multiple severe injuries with active bleeding noted on arrival. His blood pressure reads 80/45 and his pulse is 130. Initial focus ultrasound revealed a ruptured spleen and intra-abdominal hemorrhage. In response, he receives an urgent blood transfusion. He suddenly complains difficulty breathing, fever, intense pain in the chest and lower back. His oxygen saturation drops to 86%, and his blood pressure falls to 60/40. The urine flow from his Foley catheter, which was previously clear, now appears dark reddish brown.
Which of the following is the most likely cause of the patient's new symptoms? Okay, activation of T cells and macrophages, vascular deposition of immune complexes, complement mediated cell lysis, IgA, reaction to seroprotein. Okay. Yo descarto la C. La D, ¿no? Ok. Mm, no sé. No, me imagino que es la B. ¿Tenías por la B? Sí. Ok. Y aquí en el chat también nos ponen la B. Entonces, muy bien. ¿Sí? Es una reacción a la transfusión, ¿sí? En este caso, mediada por una inmunidad celular. ¿Listo? En este caso, que nosotros tenemos un paciente, ¿sí? Que llega inicialmente con un accidente, con un choque hipovolémico, que le transfunden y que hace estos datos, ¿sí? Lo primero en lo que nosotros debemos pensar es en todas las reacciones de transfusión que nosotros podemos tener. Anteriormente, en la pregunta anterior, vimos las reacciones de trasplante. Las reacciones de transfusión también pueden ser muchas. Pueden ser alérgicas, pueden ser hemolíticas agudas, pueden ser hemolíticas crónicas, pueden ser febriles no hemoléticas, puede ser trali o taco. ¿Listo? Y de todas estas, en este caso, tenemos una hemolítica aguda. ¿Listo? Los datos de una hemolítica aguda son fiebre con escalofríos, ¿sí? Que teníamos, en este caso no lo describen, sino lo escriben aquí que tenía fiebre. Aumenta o empeora la hipotensión si el paciente ya lo tiene. Puede tener síntomas respiratorios como disnea. Y esto es muy característico. Como yo he visto más las preguntas, es que haya un dolor lumbar, pero también puede haber dolor torácico, ¿sí? Y pues datos de hemólisis, en este caso de hemoglobinuria, que lo ponen como pacientes que cuando ingresan la orina estaba normal, por lo tanto nosotros sabemos que no fue secundario el trauma, esta coloración que está teniendo, sino que después de la transfusión empieza con los cambios de coloración en la orina, ¿vale? En estos casos, nosotros aquí tenemos todos los tipos de hipersensibilidad. Sarita, ¿tú sabes este tipo que escogiste, este complement mediated cell lysis, qué tipo de hipersensibilidad es? ¿De reacción de hipersensibilidad? 2. Ok. Ahora, la A, ¿en cuál pensarías? IgE en una 1. No Sí, en sé. una 1. ¿Sí? Todo lo que es IgG, ¿no? Nos está hablando de alérgico. ¿Y podemos tener una reacción alérgica en las transfusiones? Sí. Sí, pero las Sí. manifestaciones serían completamente diferentes porque nos daría un rash, ¿sí? Nos daría urticaria, nos daría una anafilaxia, ¿sí? Esta vascular deposition of immune complex sería la 3 y aquí la 4. Entonces vamos a verlas una a una, ¿listo? Entonces, esta es la mnemotecnia como yo estudié los tipos de reacciones de hipersensibilidad, donde vamos a tener la palabra acid, ¿sí? La A nos está hablando de una tipo 1, la C de una tipo 2, la I de una tipo 3 y la D de una tipo 4. En todas vamos a ver si tenemos una inmunidad humoral y una inmunidad celular. Entonces, en cuanto al tipo 1, la inmunidad humoral que vamos a tener va a ser mediado por IgE, ¿sí? Y como recordamos, el IgE, ¿sí? Es una respuesta cuando hay una exposición a una interleucina 4 y 13. Y esto es algo que también nos pueden preguntar. ¿Qué interacción con qué interleuquinas nos puede dar una inmunoglobulina E? La 4 y la 13. Esta inmunoglobulina E va a interactuar con los basófilos y con los mastocitos, va a degranular estos mastocitos y con esto va a haber liberación pues, de sustancias vasoactivas, como cuáles, como la histamina o como la tripsina, por ejemplo, ¿vale? ¿Sí? Y ¿recuerdan algún ejemplo de este tipo de hipersensibilidad?
Las alergias por maní, respuestas alérgicas. Ajá. Como más. Rinitis. Muy bien. Urticaria. Alergia, rinitis. La urticaria, que va junto como con la anafilaxia. ¿Listo? El asma también. El asma también. Muy bien. Entonces, miren, en este caso que nosotros tenemos la A, vamos a pensar en alergia. ¿Listo? A de alergia, A de alergia rinitis, de anafilaxia, de asma. Todo esto nos va a hacer pensar en una tipo de hipersensibilidad tipo 1, ¿vale? Ahora, podemos, como les dije, podemos tener una transfusión que nos haga una reacción de hipersensibilidad tipo 1, sí, usualmente sí, pero en este caso nos describirían la urticaria, ¿vale? Que el paciente presenta datos de urticaria, de dificultad respiratoria, pero para que los descartemos con otros, porque muchas reacciones de transfusión nos van a dar síntomas respiratorios, pues en este caso serían sibilancias, ¿sí? Y hasta un shock anafiláctico. Y aquí hay una inmunosupresión, que es la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, que es muy importante, porque generalmente son pacientes asintomáticos, ¿sí? Y que la única manifestación que pueden tener son infecciones respiratorias, gastrointestinales ocasionales o recurrentes, que nos van a presentar el caso clínico como un paciente que igual presenta un accidente de tránsito y presenta un choque anafiláctico, ¿sí? Entonces, en este caso, el diagnóstico más probable va a ser una deficiencia de IgA y también va acá, A de alergias. Ahora, para la tipo 2, vamos a pensar en citotóxica, ¿sí? Que fue la que nos salió ahorita. En este caso, ¿vamos a tener inmunidad humoral? Sí, porque va a estar mediado por IgG, por IgM y por complemento. Y en cuanto a la inmunidad celular, vamos a tener natural killers, macrófagos, eosinófilos y neutrófilos. Esta yo la pienso como, bueno, todas estas reacciones, todos estos citotóxicos, todos estos anticuerpos que van a desarrollar, van a ir a tocar específicamente, ya sea una célula, ya sea un tejido o ya sea un receptor, ¿vale? Ahora, de ¿recuerdan algunos ejemplos? Por ejemplo, la que Anemia acabamos. hemolítica. Sí, muy bien. La anemia hemolítica. Por ejemplo, la que acabamos de ver ahorita es un caso de anemia hemolítica, ¿sí? Donde este caso, lo que nos estaría haciendo como de antígeno sería el eritrocito, ¿verdad? ¿Alguna otra? Good Pastel. Sí, Good Pasteur. En este caso, ¿qué sería lo que está atacando? La membrana. Ajá. La Sí. membrana glomerular. Ajá. Glomerular. Y va específicamente contra el colágeno tipo 4, ¿vale? ¿Alguna otra que recuerden de tipo 2? La Miastenia. hemolítica al Miastenia recién nacido. gravis. Sí, la miastenia gravis. En este caso, ¿qué es lo que está atacando? Ahí los anticuerpos ¿contra qué van? Receptores de Contra acetilcolina. Acetilcolina, los receptores, ¿verdad? Sí, la del recién nacido, que iría contra el RH, ¿verdad? El RH positivo del recién nacido. La que acabamos de ver. Dime. La immune thrombocytopenia. Sí. ITP. Sí. Ajá. Sí. La púrpura trombocitopénica autoinmune, que en este caso va contra las plaquetas. Entonces, como vemos, todos los anticuerpos van contra algo, ¿sí? Van a ir. Eso nos va a ayudar a identificar. Nosotros decimos, ay, aquí está atacando, no sé, en Graves, ¿sí? Está atacando los receptores de TSH, por ejemplo. Entonces, hay todos. La anemia perniciosa, ¿sí? Ahí está atacando un tipo de célula, ¿sí? Las células parietales en el estómago, ¿vale? Entonces, esto nos va a ayudar a que la veamos y sabemos que es una reacción citotóxica. Y fue lo que nos salió ahorita en el caso clínico. Entonces, teníamos una reacción de transfusión hemolítica aguda, ¿sí? Es decir, teníamos anticuerpos ya preformados por el paciente que van a ir a atacar el eritrocito, ¿sí? Por eso este paciente estaba teniendo cambios en la orina, porque estaba botando hemoglobina por la orina. Y en estos casos, pues, ¿qué vamos a tener? ¿Qué nos va a ayudar a diferenciarlo? Que vamos a tener un CUMS positivo, ¿sí? Es una reacción de anticuerpos contra el eritrocito. Y adicionalmente, les iba a decir aquí, la mayor causa, porque pause esto, es por errores en el laboratorio. Bueno,
porque se confunden o en el etiquetado o en la administración y estamos pasando pues un grupo totalmente incompatible al que necesita el paciente. Entonces, aquí tenemos nuestro paciente que tuvimos ahorita. Ahora, entonces, aquí teníamos, para recordar, todo lo de las alergias, la citotóxica, ¿sí? Y esta nos vamos a recordar porque son los complejos inmunes. Y esto es súper importante. Cada vez que nosotros veamos la complejos inmunes, vamos a pensar en la 3. Bueno, en este caso, ¿tenemos reacción humoral? Sí, tenemos la deposición justo de este antígeno que se une con el anticuerpo y forma deposiciones. Entonces, en esta yo la pienso como que este es como inocente. Este no quería hacer daño, pero la de arriba, por ejemplo, este sí quería atacar específicamente, sí quería hacer la maldad, pero este no, este fue sin querer, fue sin culpa, ¿sí? Que se hace estos complejos inmunes y al depositarse en diferentes tejidos o en diferentes células es donde produce el daño. Bueno, pero es la deposición, no que vaya a atacarlo específicamente. Entonces, de este, ¿conocen algún ejemplo? El lupus. Ajá. La La artritis artritis por IgA. Muy bien. Serum sickness. En el riñoncito, ¿alguno que recuerden del riñoncito? Nefritis por IgA. Sí, Strep. muy bien. Pues Streptococcus glomerulonephritis. Sí. Y en cuanto que también nos podríamos confundir porque es una reacción a medicamentos, es este. ¿Listo? El serum o el Artus reaction. ¿Sí? La diferencia, por decir, en los casos clínicos del serum sickness es que usualmente no lo van a poner, ya sea por antitoxinas, por ejemplo, casos clínicos de pacientes que reciben una antitoxina por una mordedura de serpiente, por ejemplo, o por ejemplo algún medicamento. Los casos que yo he visto han sido con trimetoprim-sulfa, bueno, en el cual pues varios días después va a presentar alteraciones. Hacen estos complejos que se van a ir al riñón, produciendo nefritis, a la piel, produciendo pruritos, a las articulaciones, produciendo artritis, o a los vasos, produciendo vasculitis. Bueno, ahora, y ya la Hay última, una de, que perdón, es, hay dime. una de, que creo con el caballo, tenía que ver con el caballo, que venía un serum del caballo, no me acuerdo si se recuerdan cuál era. Serum Siblings, pero producida por una vacuna o que tenía algo con el caballo. A mí esa pregunta no me ha No. salido, pero no sé si a alguien más ya le haya salido. Pues a mí lo que me suena del caballo es el mono spot test, ¿no? Pero pues no sé si eso está relacionado con complejos, no creo. Sí, a mí las Ay, que sí, me esa salieron de fue de serpientes. Epstein-Barr, ¿no? Puede ser. Esa misma, sí, Rulox. Reload Formation. Y esa de que como que salía como un Serum Sickness. Sí, la voy a buscar. Mieloma. Ay, Ok, bueno, pues la vamos a buscar. Porque entonces sería un tipo 3, ¿verdad? sí, ya la busco y la pongo en el chat. Vale, muchas gracias. Porque sí, dice en mieloma. Nos toca aclararlo bien porque el mieloma es un tipo 2 para que no nos confundamos en las preguntas. Ok, entonces de esta última, que es la de delay, que es la reacción más tardía, en esta no vamos a tener una reacción humoral y esto es muy importante, ¿listo? Entonces, de todas las reacciones de hipersensibilidad, es la única que no va a tener reacción humoral. En este caso lo que vamos a tener es una reacción celular mediada por células T y por macrófagos. ¿Algún ejemplo de esta que recuerden? Sí, muy bien. Dermatitis de Poison contacto. Ivy, que es la dermatitis de contacto. Ajá. Esta es la dermatitis de contacto. ¿Alguna otra?
Déjenme un Prueba de momento. tuberculina. Sí, miren, en esta que es la delay, también me acuerdo por todas las D, porque es la dermatitis de contacto, el diagnóstico de tuberculosis, Las alergias, el test que hacen el test de alergia que hacen creo que es por candidiasis en piel. Hay una ajá, pregunta relacionada con eso en el UWorld. Y que luego se expande la lesión y qué tipo de hipersensibilidad es decir, una 4. ok, entonces es como para ver cómo está la inmunidad celular. Esa y esta son muy comunes, ¿listo? De la cándida, ¿listo? Entonces esas también son por D, dermatitis, diagnóstico, diabetes tipo 1, ¿sí? Y recuerden, solo es inmunidad celular, única que no tiene inmunidad humoral. Bueno, entonces, no nos vayamos a confundir. Ya vimos las reacciones a trasplante. ¿Listo? Que dijimos son aguda, hiperaguda y crónica. Y estas son las reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones a trasplante pueden tener una reacción a hipersensibilidad, sí, como nos lo explicó Majito. ¿Sí? La hiperaguda, que es una hipersensibilidad, reacción de hipersensibilidad tipo 2, o la aguda, que puede ser una 4. Bueno, entonces ya vimos estas dos. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que nos ayude a leer la siguiente pregunta? A ver, yo. Gracias, gracias, Sarita. ¿Quién? Dice Grace. Grace. Grace, Ajá, muy sí. bien, gracias. Adelante, go ahead. Dice, what is the cause of these new symptoms? A 30-year-old woman who has a history of chronic anemia and multiple blood transfusion. Visit the emergency department a week earlier to have fatigue, shortness of breath, and increasingly heavy irregular menstrual periods. Laboratory tests at the time show her hemoglobin level was 5. Following a transfusion of packed red blood cells, her hemoglobin level improved to 7.6. Before discharge, she reported feeling better with improved energy levels and breathing. Her menstrual bleeding has also stopped. However, she developed yellowing of the eyes and face over the past day. Vital signs were within normal limits, and examinations revealed splatter icterus without hepatosplenomegaly. Laboratory results showed su hemoglobina es 5.3 y la bilirrubina 3.5, ¿no? Entonces, parece que es una reacción a la transfusión. Muy bien. The following antivirus against blood components are the rest of compatibilidad, cytokine, antibodies, anesthesia various response. Nestic no sé qué es. Ya, pero como está todo histérico y me da mucho la transfusión, pero aparte no hay hepato, ¿no? Como, Sí, parece que estaba, es una HB. paciente. ¿HB? ¿Crees que es HB? A ver, sí. Mira, Daniela dice, es algo porque es múltiples transfusiones. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que es una paciente que ya tiene historia de anemia crónica y ya la han transfundido varias veces. Entonces ella llegó al hospital porque tenía 5 de hemoglobina, o sea, ya estaba muy bajo. A ella la transfundieron en esa hospitalización, mejoró. Y antes de irse, ella decía que estaba bien, ya había dejado de sangrar, porque aparentemente estos sangrados son por sangrados intrauterinos. Entonces, antes de irse, vuelve a estar ictérica. Entonces, aquí ya pasó un día de que ella, y otra vez, está anémica.
Y aquí está la clave, que la bilirrubina está alta. ¿Qué tipo de bilirrubina creen que esté muy bien, Daniela? Amnestic. ¿Qué tipo de bilirrubina creen que esté Indirecta. Indirecta, sí. Indirecta. Muy bien, es indirecta. Entonces nos estaría hablando de una anemia hemolítica, ¿no? De una anemia hemolítica, muy parecido al caso que nos presentó Lady ahorita. Entonces, aquí hay que diferenciar bien, porque los tipos de reacciones a la transfusión los vamos a dividir en 5. El primero va a ser alérgico, que es, aquí no hay ninguno, la respuesta A es allergic performing antibodies against blood product component. Este es un tipo de reacción, alergia. La B, que es avial incompatibility, es una acute hemolytic. Aquí lo que nos va a ayudar un poco es el tiempo. La C, que es un febril no hemolític, esto es sobre todo por citoquinas de productos sanguíneos viejos que ya están como guardados mucho tiempo y que entonces ya cuando los aplican hacen este tipo de reacción, más que nada febril. La D, que es donor antileukocyte antibodies, esta la vamos a ver más en TRALI. Sí, TRALI, que es transfusion related to acute lung injury, en donde afecta solo el pulmón. Y la última es la respuesta correcta, como bien aquí lo puso, me parece que Daniela, muy bien. Esta es la respuesta correcta. Ahora, ¿qué se refiere a esto de amnestic? Porque muchas veces, no sé, bueno, a mí me saca como un poco de onda. Digo, ¿qué es eso de amnestic? Pues es más que nada se refiere a una respuesta como tardada, retardada. Entonces sería, como la clasifican, es una delayed hemolytic response. Entonces, más que nada es porque está relacionada justo con las transfusiones. Esta paciente ya tiene múltiples transfusiones. Estas transfusiones hacen que se generen o que se hayan pasado algunos anticuerpos, antígenos, perdón, hacia la paciente y entonces ella empieza a generar anticuerpos, ¿ok? Y entonces una respuesta tardía. Más que nada es asintomática algunas veces, pero como se diferencia mucho es porque el CUM test está positivo y también hay una hemolítica anemia. La diferencia entre esta, la E y la la B, es el tiempo, que la acute hemolytic es en minutos u en horas y es como lo describió en el caso pasado la doctora Lady. Tenía fever, flank pain en hemoglobinuria. Esa es la triada de una ABO incompatibility. Esto generalmente es porque no le pasan el paquete que es el grupo sanguíneo correcto. Pero esto es más agudo, esto es en minutos u horas y esta va a ser más de días o semanas. Entonces estas dos son muy, muy parecidas. Nos podemos confundir bastante fácil, pero la clave está en múltiples transfusiones y en que aquí la paciente ya había mejorado, si vemos, mejoró su hemoglobina y después, ya que casi la iban a dar de alta, la paciente empieza con hemólisis y con anemia. Entonces, esta es la clave para decir que es una respuesta retardada. Muy bien. Ahora, vamos a la que sigue para revisar lo que acabamos de decir. Las Immunologic Blood Transfusion Reaction se dividen de acuerdo al tipo de transfusión. Como ya lo vimos, puede ser alérgica, acute hemolytic, febril no hemolytic, la más común, por eso le puse una estrellita, TRALI, que es Transfusion Related Acute Lung Injury, y la delayed hemolytic, que es la de este caso clínico, ¿ok? El onset, vamos a ver, el allergic, minutos o horas, ¿ok? Esa es rapidita. Acute hemolytic, también rapidita, minutos u horas.
La febril no hemolítica, esa puede tardar unas horitas. El trali también puede tardar algunas horitas. Y la delay es la única que va a tardar días o hasta semanas. Ahí está la clave. Y son pacientes que ya han mejorado y que después, unos días, una semana después, la paciente empieza otra vez sintomática y hay que hacer el diagnóstico o el diferencial de que o haya perdido sangre otra vez o que sea una reacción a la transfusión. Muy bien, la causa, ¿cuál va a ser la causa? De la alergia, pues como sabemos, como ya lo dijimos, son performant antibodies against blood product component, es decir, ya anticuerpos están preformados que van a estar en contra del producto que les vamos a poner. Muy bien, la acute hemolytic es más que nada por ABO incompatibility, generalmente es por error que se pone un grupo por otro y es como el caso que mencionó la doctora Lady. La febril, que es la más común, aquí son por cytokines que son acumuladas durante mucho tiempo, sangre vieja, como les dije, y sobre todo que tienen que ver con el storage. Y el trali, que es específicamente de una afección pulmonar, aquí la clave es que es anti-leukocyte antibodies. También nos lo pueden preguntar así, ¿ok? Y la delayed hemolytic es la que vimos aquí. Les puse una tortuga más que nada que se acuerden que es tardía, una respuesta tardía, ¿ok? Los clinical features o key features en allergic, como ya lo habíamos dicho, va a ser urticaria, anafilaxis, sobre todo peor en pacientes que tengan deficiencia de IgA, como ya lo dijo la doctora Lady también. Y en acute hemolytic, los clinical features que vamos a tener va a ser esta triada, que va a ser fever, black pain y hemoglobinuria. La triada, no se les olvide. Y vamos a tener un CUMS positivo. Muy bien. En la febril, como su nombre lo dice, pues va a tener fiebre, chills, y es la más común. No hay que olvidarla porque la preguntan mucho también. Y en el trali, las manifestaciones pues van a ser más pulmonares, son pacientes que desarrollan un diestrés respiratorio, que pueden incluso tener manejo avanzado de la vía aérea, se pueden intubar porque pueden hacer edema pulmonar y necesitan pues ya un cuidado intensivo más continuo, ¿ok? El delay hemolytic muchas veces es asintomático. En esta paciente se apareció después de un día, pero el laboratorio siempre nos va a evidenciar hemolítica anemia, como en esta paciente que tenía bilirrubina alta y hemoglobina baja, ¿ok? Y aquí también recordar que el CUM test va a estar positivo. Y si le hacen un frotis, va a aparecer esta imagen, donde tenemos la imagen típica de una anemia hemolítica. Muy bien. Vamos con la que Muy sigue. bien, muchas gracias, Majito. Bueno, ¿alguien quiere leer Gracias. esta siguiente pregunta? Te la puedo leer. Gracias, Cindy. Which of the following is the most likely cause of this patient's current symptoms? A 60-year-old man with a history of end-stage liver disease due to chronic hepatitis B undergoes a successful orthotopic liver transplantation from a deceased donor. His initial recovery is uneventful, and he is discharged on a standard regimen of immunosuppressive therapy. However, 10 days post-transplant, he presents with new symptoms, including persistent nausea, severe vomiting, crampy abdominal pain, and frequent episodes of bloody diarrhea. On physical examination, he is found to have a painful erythematous maculopapular rash covering his chest, back, and limbs, including his palms and soles. An endoscopy shows multiple erosive lesions and ulcerations in the gastrointestinal tract. Which of the following is the most likely cause of this patient's current symptoms? Acute rejection of the liver graft, cytomegalovirus infection,
drug-induced enterocolitis, graft versus host disease, Clostridiosis difficile infection, perform apps against graft AVO antigens. Pienso que es la D. Graft versus host. Muy bien, Cindy. Entonces, miren, acá tenemos un paciente con un trasplante de hígado que a los 10 días, ¿listo? Estuvo muy bien, que a los 10 días después del trasplante, a pesar de recibir una terapia inmunosupresora, no es que la esté dejando de tomar, presenta síntomas gastrointestinales, síntomas dermatológicos, ¿listo? Y de mucosas. En este caso, como nosotros vimos, bueno, estamos hablando de reacciones de trasplante, ¿verdad? Entonces tenemos el host y el graft. Bueno, entonces ya saben que podemos tener una reacción de host contra graft, que son como las más comunes y las que nos van a preguntar, pero también el órgano trasplantado puede atacar el huésped, ¿sí? Es algo que también puede ocurrir. Ahora, ¿cómo es como humanos van a salir los casos clínicos de graft versus host con trasplantes de médula ósea? La mayoría de los casos, o también con trasplantes de órganos ricos a linfocitos, ¿como qué? Como el hígado, ¿vale? Entonces, en estos casos, nosotros debemos diferenciar de, por ejemplo, una reacción a trasplante aguda, ¿no? Que por el tiempo sería como la que podría tener este paciente. ¿Cómo vamos a hacer la diferencia? Porque cuando es el host quien ataca el órgano trasplantado, va a atacar ese órgano, ¿sí? Es decir, el host comienza a hacer hace una reacción de células T, de linfocitos T, contra los antígenos del MSC del órgano trasplantado y lo va a atacar. Por lo tanto, los síntomas que va a tener el paciente, como en el que vimos en el riñón, es propios de daño al órgano, ¿sí? Si es un riñoncito, pues va a tener alteraciones, disminución en la uresis, aumento de la hipertensión, dolor, etc. En este caso, que el trasplante era de hígado, pues puede tener dolor, ¿sí? Puede tener hepatomegalia, puede tener ictericia, aumento de enzimas hepáticas, etc. Pero cuando es el órgano quien ataca al huésped, ¿listo? ¿Quién es aquí el hepatocito? El que está atacando al huésped, puede hacer una reacción pues contra todas las células del huésped. Por lo tanto, todas las manifestaciones que puede tener son como muy difusas. Como vemos aquí, tiene gastrointestinal, tiene diarrea, tiene macupapular en la piel, etcétera, ¿vale? Ahora, una reacción aguda, como vemos en este caso, la podríamos descartar por eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque tendría que ser como algo muy específico y no tendría por qué tener alteraciones de piel ni alteraciones gastrointestinales. Una infección por citomegalovirus también nos puede confundir porque justo los pacientes que están recibiendo terapia inmunosupresora y que son post-trasplantados tienen un alto riesgo de tener infecciones por citomegalovirus y nos puede dar síntomas generales, nos puede dar fiebre, nos puede dar malestar general, nos puede dar síntomas gastrointestinales, pero en este caso lo descartamos porque no tendría por qué darnos síntomas en piel. ¿Listo? Ni diarrea, por ejemplo. Sí nos puede dar un poquito de alteraciones de gástricas superiores, pero nada más. Ahora, una drug-induced enterocolitis también nos podría confundir porque nos puede dar diarrea, nos puede dar dolor abdominal, pero no tendría por qué darnos rash. ¿Listo? El rash macupapular que describen en este caso. En cuanto a la E, que es el Clostridium difficile, lo mismo, no tendría por qué tener alteraciones dermatológicas ni tampoco pues gastrointestinal superior. Y prefer antibodies against graft AVO antigens, pues realmente esto sería una reacción hiperaguda, ¿verdad? Que dijimos que la hiperaguda es prácticamente o en la cirugía o las horitas después y que se va a ver isquemia, como nos dijo la doctora Majito, pues isquemia y necrosis, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a recordar esta? Nosotras vamos a recordar esta porque nosotros tenemos un paciente que sabemos que está inmunocomprometido, ¿verdad? Está recibiendo medicamentos para que no rechace el trasplante. Y por ejemplo, en este caso que teníamos un hígado, este hígado no está inmunocomprometido. Todas las células que tenía este huésped son inmunocompetentes, por lo tanto, inmunológicamente este hígado es más fuerte, ¿verdad? Más fuerte. Por lo tanto, va a estar rico. Si es un hígado que está rico en linfocitos, en células T
estas pueden atacar el HMC del host. Este va a actuar como un antígeno y va a venir a atacarlo. Ya va a ser así una reacción y va a venir a atacarlo. ¿Listo? Y como les dije, puede atacar cualquier órgano. Una vez que se están creando anticuerpos, que se está creando una respuesta inmune contra todos los HMC del huésped, puede dar reacciones diferentes a órganos. Sin embargo, lo más común, y como nos lo van a preguntar, es con el rash macupapular, que nos describían en este caso, y algo así súper característico es que va a atacar palmas y plantas. Puede tener síntomas gastrointestinales, ya sea diarrea, sangrados intestinales o dolor abdominal, náuseas y vómito. Y en cuanto al hígado, en este caso también podemos tener hepatomegalia, alteración de enzimas hepáticas, y no es precisamente porque haya sido un trasplante de hígado. En el trasplante de médula ósea también podemos ver alteraciones hepáticas. Entonces, ya sabemos, si nos preguntan una reacción post-trasplante que está atacando diferentes órganos, especialmente piel, gastrointestinal e hígado, vamos a pensar en graft versus host, ¿vale? Muy bien, vamos con la siguiente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que quiera leer la siguiente pregunta? Puedo leer yo. Gracias, Fátima. Adelante. Dice, gracias. ¿Cuál de las siguientes es más probable que esté envuelta en la última reacción? Dice, ¿no? Un niño de 4 años estrella a la oficina con el especialista de alergia por una sospecha de una alergia al peanut. The boy underwent skin testing where small amounts of various allergens, including peanut extract, were applied to his skin in lightly puncture. Within 15 minutes, the site where peanut extract was applied showed redness and raised itchy bump, which improved by the time the family left the office. 3 hours later, however, the parents noticed increased swelling in the puncture site. Which of the following is most likely involved in the last reaction? Bueno, esto es justo lo que estaban hablando hace rato, las reacciones de hipersensibilidad. Esa sería una tipo 1. Esta sería sería esta una major basic protein, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, Fátima, felicidades. Sí, ¿por qué crees que es esta? A ver, ¿quieres explicarnos un poquito? Sí, cuando tenemos la reacción de hipersensibilidad tipo 1, bueno, tenemos la primera exposición, que es la que ha pasado con el paciente, ¿no? Cuando ha ingerido el peanut. Entonces, y luego tenemos la reexposición, y la reexposición pues, hay 2 fases. La fase temprana, donde vamos a directamente la liberación de los mastocitos de histamina, ¿no? Y va a causar igual la vasodilatación y los síntomas iniciales que el paciente ha tenido. Luego tenemos la fase tardía, que ya va a ser cuando mediante la interleuquina 5, ¿no? se va a liberar lo que son los eosinófilos y esos se van a ir rompiendo, ¿no? Muy bien, sí. Y estos, justo este major basic protein, ¿no? Va a romperlos y va a salir todos los factores, ¿no? Que van a hacer la induración, ¿no? Oye, yo creo que ya comemos, ¿no? Perfecto, Fátima. Ya me ganaste todo lo que iba a decir. Muy bien, ¿eh? Quedó excelente, excelente. Linda me dijo que llegaba en 40 minutos, para eso tardó más. Tenemos, este es un caso de hipersensibilidad tipo 1, como bien lo dijiste. Aunque sean, nos podemos confundir, o al menos lo que a mí me confunde mucho, es que muchas veces confundo las pruebas cutáneas, porque es una prueba cutánea, ¿no? Es una prueba de alergia. Yo la confundo con las pruebas, por ejemplo, de tuberculina o de cándida, que también son pruebas, pero esas son tipo 4, ¿ok? Y esta prueba es una prueba de alergia, es una prueba donde puede ser para nuez, para ácaros, para polen, pelo de gato, estos casi siempre las hacen, pues sí, los alergólogos,
y hay de diferentes fases, como bien lo dijiste. Entonces vamos a la siguiente diapositiva para explicar cada una de ellas con una imagen, a ver si se queda un poquito más. Entonces tenemos los tipos de hipersensibilidad tipo 1, o más bien las fases, donde vamos a tener, como bien dijiste, initial exposure, que es cuando llega el alergeno y se conoce con la célula presentadora de antígeno. Y después tenemos la repeat exposure. Si me das la que sigue por fin, tenemos aquí el alergen, tenemos a nuestra bonita célula presentadora de antígeno o dendritic cell, y entonces esto va a provocar que active el sistema humoral. Ustedes no sé si tengan en su imagen, pero a mí siempre me llega la imagen cuando se activa un linfocito. Puede ser una respuesta humoral o una respuesta celular, ¿ok? Cuando hablan de anticuerpos es una respuesta humoral y entonces es un TH2. Nos vamos a la línea de la TH2. Cuando es una respuesta celular, nos vamos a una respuesta, un TH1. Entonces aquí, esto también la preguntan mucho, es TH2 y vamos a tener la estimulación de 2 interleucinas, más bien de 3, la IL-5, la IL-4 y la IL-13. La IL-5, o interleucina 5, va a estimular a los eosinófilos y los va a reclutar, eosinophil recruitment. Eso acuérdenlo muy bien porque lo preguntan mucho también. ¿Qué interleucina atrae eosinófilos? Es la 5. Yo la verdad es que cuento como me acuerdo, la verdad es que no sé si esté bien o esté mal, pero cuento como los puntitos, por ejemplo, a ver, no sé si mi mnemotecnia esté mal, pero cuento 1, 2, 3, 4, como las orillas, 5. Es como yo me acuerdo, la verdad es que cada quien puede tener su mnemotecnia, pero se me confunden la 5 y la 4. Entonces, la 4 y la 13 van a estimular a las B cells para hacer el cross-linking con la IgA y entonces van a producir que estos anticuerpos se presenten hacia las mast cell y entonces se generen los anticuerpos, ¿ok? Ya cuando nuestra mast cell se está ya priming, es decir, ya cargada con los anticuerpos, es cuando va a empezar o está preparada para una siguiente exposición. ¿Me podría hacer la que sigue por fin? Para ver eso, perfecto. Entonces, ya aquí lo que va a hacer nuestra mast cell es que va a estar súper preparada, ya va a estar llena de sus anticuerpos, lista para una repeat exposure, la cual se va a subdividir en 2. En early phase, que es inmediata, puede ocurrir inmediatamente después de la segunda exposición. Y aquí lo que va a haber va a ser un cross-linking de IgA que ya automáticamente la mast cell, cuando ve el antígeno, va a decir, de aquí soy. Voy a liberar todo lo que tengo dentro de mí, voy a sacar histamina, leucotrienos y voy a crear mi whale en flare por medio de vasodilatación. Entonces es cuando se pone la urticaria. ¿Ok? Esa es la fase primaria o la fase inmediata, la early phase, y está mediada por histamina y leucotrienos. Eso es una pregunta que también hacen mucho, entonces tenerlo bien en claro que es histamina y leucotrienos en la early phase. En la late phase, lo que pasa es que esta vasodilatación permitió que se abriera el vaso y entonces empezaran a filtrar nuestros amigos eosinófilos, basófilos, neutrófilos, hagan una fiesta, dañen todo el tejido, saquen esta major basic protein
que nos preguntaron aquí y dañen el tejido y ahora sí se haga la induración, que es básicamente el tejido dañado que se protruye entre la piel y se genera pues la roncha. Muy bien, entonces esto es a grandes rasgos cómo es que sucede todo esto. Y bueno, al final vamos a hacer un quiz para ver si lo aprendimos, ¿ok? Mientras vamos a la siguiente. Muchas gracias, Majito. Bueno, ¿alguien quiere leer esta siguiente pregunta? Yo la puedo leer. Muchas gracias. Sí. Which of the following cell types is most likely responsible for the reaction observed at the injection site in this patient? A 4-year-old boy has a history of frequent upper respiratory infections and recently suffered a serious bout of bacterial pneumonia. To investigate his immune system, he's given a tuberculin skin test using Candida. When he returns to the clinic 48 hours later, the injection shows a firm indurated nodule measuring 18 millimeters in diameter. So which of the cells types is the most likely for the reaction observed? A, B lymphocytes, B, T lymphocytes, C, neutrophils, D, mast cells, E, eosinophils. Yo me voy con la B de linfocitos T. Te hago aquí una corrección. Aquí no es tuberculin, ¿listo? Solo es skin using Candida. ¿Vale? Es un error de redacción. Entonces te irías con la B. ¿Por qué te irías con la B? Porque es una reacción de o sea, estamos hablando de que están viendo por qué la inyección en ese lado creó una reacción. Entonces, aquí estamos viendo que se ha formado un nódulo justo en el lado de la infección. Y entonces, no son los linfocitos los que vienen como se activan luego de que son presentados a un antígeno por los APCs. Así es. Así es. En este caso estaríamos evaluando qué tipo de inmunidad, celular o humoral. Celular. Celular. ¿Y qué tipo de hipersensibilidad sería? No es la 4. Sí. Como estamos viendo acá, cada vez, por ejemplo, en este caso, que nos dicen 48 horas, que nos digan 24 o 48 horas después, se toma la prueba, ¿sí? Nos está hablando de una reacción tardía, delayed, ¿listo? De una reacción tipo 4. Que nos pueda confundir con el caso anterior, porque en el caso anterior también le estaban haciendo pruebas de sensibilidad en la piel, pero en el caso anterior eran pruebas de sensibilidad a alergenos y dijimos que alergenos es tipo 1. Lo que son las pruebas de piel que hacen para cándida y para tuberculosis, esas dos pruebas son tardías. Esas dos van a ser tipo de hipersensibilidad tipo 4. ¿Y por qué se realizan estas pruebas? Porque lo que buscamos es saber si nosotros ya hemos estado expuestos al microorganismo, como en la tuberculina, ¿sí? Y cómo nosotros queremos evaluar cómo está el sistema inmune de este niño, se busca un microorganismo, en este caso cándida, que nosotros todos vamos a estar expuestos a cándida, hace parte de nuestra flora normal, para saber si hacemos la hipersensibilidad, o sea, lo normal en los casos de una reacción, de una prueba de piel a cándida, lo normal es que todos tengamos una reacción, ¿sí? Que se ponga enduradita la piel, que tengamos la reacción. Si esta reacción sale positiva, nos está hablando que nuestra inmunidad celular está normal. ¿Listo? Ahora, ¿por qué? Exacto, a menos de que haya una inmunodeficiencia. Si es una inmunodeficiencia, ya ahí pues nos estaría dando el diagnóstico, como en este caso, que están evaluando porque el niño tiene infecciones recurrentes, ¿no? Lo que están buscando es si tiene una inmunodeficiencia. Por ejemplo, la que nos está hablando de linfocitos B, ¿sí? ¿Por qué podríamos descartar esta? Porque esta nos habla de inmunidad humoral. ¿Y qué dijimos? Que el tipo, que las reacciones de sensibilidad tipo 4 son las únicas que no tienen una respuesta humoral. Entonces nosotros recordamos, y del cuadrito que vimos de ACID, la D, que es delay, es la única que no tenía una respuesta humoral. ¿Listo? Esta, ¿en qué tipo de hipersensibilidad la podríamos ver? La podríamos ver en la 1, en la 2 o en la 3. ¿Verdad? Nos está hablando más de inmunidad humoral, de inmunoglobulinas.
En cuanto a los neutrófilos, uno no lo vamos a evaluar con las pruebas de cándida de piel, ¿sí? No tendría por qué tenernos ahí positivos. Y cuando evaluamos la función de los neutrófilos, estamos hablando como la de inmunodeficiencias en las cuales haya alteraciones en fagocitos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, que nos describen un caso clínico con pacientes que tienen infecciones, pero que no logran tener una respuesta inmune significativa, por ejemplo, que tienen infecciones, pero que no hacen pus, que no hacen eritema, que no hacen datos como de reacciones local. Y en cuanto a las mast cells y a los sinófilos, aquí de qué tipo de hipersensibilidad nos estaría hablando. De la 1, ¿verdad? De lo alérgico. De lo alérgico. ¿Listo? Muy bien. A ver. Entonces, aquí. En la preguntita, el error fue que o es either tuberculin or either candida, ¿verdad? Es cándida. Es cándida. Ajá. Es que primero había escrito una pregunta de tuberculina, pero no. La pregunta es acerca de cándida. Como nosotros vamos a evaluar. Bueno, pero la reacción me refiero, o sea, por eso, tal vez por eso hubo el error, porque digo yo, no sé. Las dos tienen la misma respuesta. Ok. Las dos van a tener la misma respuesta. Pregunta, sí. Sí, tanto la tuberculina como la prueba de cándida, las dos van a ser la misma respuesta, que es una respuesta tardía, una hipersensibilidad tardía mediada por inmunidad celular. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en esta tablita yo les quiero explicar que cuando nosotros tenemos cualquier respuesta a un antígeno, nuestros linfocitos se van a unir a una célula presentadora de antígeno, ¿sí? ¿Sí? Y esto va a estimular nuestras células T. Pero estas células T, ¿listo? Estas CD4, que son T helper, inicialmente son TH0, ¿sí? Porque todavía falta que se diferencien más, que pueden ser, como nos dijo Majito, podemos tener una TH1 o una TH2. Y este algoritmo que les estoy dibujando aquí es súper importante que lo memoricen porque lo preguntan en muchísimas enfermedades, sobre todo en las enfermedades que hacen granulomas, en tuberculosis, que es súper high yield. Cuando nosotros tenemos una TH1 es porque esta TH0 fue estimulada o por un factor de necrosis tumoral gamma, ¿sí? Que lo preguntan mucho, o por una interleucina 12, ¿vale? Cuando tenemos una TH2 es porque hubo una estimulación por interleucina 4. Entonces, cuando ya tenemos la TH1, ¿listo? De esta nosotros podemos tener que haya más interferón gamma, que haya interleucina 2 y que haya más linfocitos con activación de macrófagos, ¿listo? Y todo esto nos está hablando de una inmunidad celular, ¿listo? Por lo tanto, el TH1 nos estaría hablando casi todas las reacciones de hipersensibilidad tipo 4. Ahora, cuando nos vamos al otro lado, que es estimulado por la interleucina 4, vamos a tener el TH2. Y el TH2 lo que va a producir es todas las interleucinas. Las interleucina 4, la interleucina 5, la interleucina 10 y la interleucina 13. Que, como vimos anteriormente, por ejemplo, cuando tenemos la 4 y la 13, se forman las inmunoglobulinas. Por lo tanto, aquí tenemos una inmunidad humoral, ¿sí? Y este camino es cuando pensamos en los tipos de hipersensibilidades, más que todo, por ejemplo, en este que es una inmunoglobulina E, la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3 o la tipo 4. Entonces, recordemos, tenemos un TH0, del cual podemos tener un TH1 o un TH2, según por quién sea estimulado. El TH1 nos vamos a ir hacia la inmunidad celular y el TH2 hacia la inmunidad humoral. Por lo que cuando nosotros tenemos diferentes como estímulos, ¿sí? En estas IgM, que es la inicial, vamos a tener las diferentes inmunoglobulinas. Entonces, como dije, la I4 y la I13, ¿qué inmunoglobulina nos va a producir? IG. Muy bien, muy bien. Y la interleucina 5 y el TGF-beta, ¿qué nos va a producir? ¿Qué interleucina? IgA. Muy bien. Muy bien.
Interleucina, perdón, aquí no es interleucina 5. Esta la voy a tachar. Que es, tiene gamma, ¿qué interleucina nos va a producir? IgG. IgG. Y esto es algo que también nos tenemos que memorizar. Nos lo tenemos que aprender súper, súper, súper bien. Entonces recordemos, 4 y 13, inmunoglobulina E, 5 y beta, interleucina A, y la gamma, G de G. G de G, nos va a producir la G. Más las 5, las otras funciones que tenía en el reclutamiento de eosinófilos, pero eso es otra función completamente diferente. ¿Listo? Muy bien, pues ya acabamos las preguntitas del día de hoy. Entonces, como vemos, son temas que se nos pueden revolver, todos los tipos de reacciones. Ya vemos reacciones a transfusiones, reacciones a trasplantes y reacciones de hipersensibilidad. Ahora vamos a hacerles unas pequeñas preguntitas de los temas que vimos hoy. Ahora sí todas pueden prender sus micrófonos, pueden participar en el chat como ustedes gusten, ¿vale? Ahora, miren, el primer casito que tenemos es si tenemos una transfusión y nos reporta que adicionalmente el paciente tiene fever and chills, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué tipo de reacción a transfusiones tendría este paciente? Solo con fiebre. La tipo 2, la fiebre. ¿Cuál? La 3, ¿no? Es la que es la febril. Bueno, recuerden que los tipos de transfusiones no van por números. Aquí no van por números. ¿Listo? O sea, los diagnósticos lo vamos a tener como alérgica, como hemolítica aguda, como hemolítica crónica, como una hemolítica febril, como trali. Alérgica. Ajá, ¿y esa es hemolítica o no hemolítica? No hemolítica. Sí. Hemolítica. Sí, muy Con bien. fiebre tenemos dos, ¿no? La que es hemolítica y la no hemolítica. Ajá, así es. Pero la que es hemolítica nos van a dar más datos. ¿Listo? O sea, cuando solo nos dicen, miren, lo máximo que nos van a poner en esta son fiebres, nos pueden poner un poquito de dolor de cabeza o que el paciente tiene un poquito como de eritema en la cara, nada más. Mientras que en la hemolítica nos van a poner que tiene dolor lumbar, que tiene dolor torácico, que cambia el color de la orina, que hay dificultad respiratoria, o sea, tiene más síntomas, ¿sí? Aquí nos referimos a que solo está presentando estos síntomas porque sí, varias nos pueden presentar fiebre. Ahora, en cuanto, ahora sí tenemos la aguda hemolítica, ahí les dije, los otros síntomas que tendrían pues ya son muy variados, que fue el caso clínico que tuvimos, ¿listo? En un paciente que justo después de la transfusión presenta todos síntomas. ¿Y cuál es la causa de esta reacción hemolítica aguda? Incompatibilidad beba. Así es. Las citoquinas. Ahora sí, hablando de tipo de hipersensibilidad, de reacción de hipersensibilidad, ¿qué tipo de reacción de hipersensibilidad sería esta? 2. Tipo 2. Perfecto. Dos, Que es medida por citotóxica, anticuerpos. ¿verdad? Perfecto, muy bien. Y cada vez que a nosotros nos digan de complejos inmunes, vamos a pensar en la tipo 3, ¿sí? No importa lo que nos pongan en el caso clínico, si nos hablan de complejos inmunes, inmediatamente nos vamos para ahí, para tipo 3. Ahora, si tenemos, si sospechamos un graft versus host disease, ¿sí? ¿Cuáles son los órganos que involucra principalmente? Médula ósea hígado. Y el liver. Y el liver. ¿Y qué manifestaciones nos va a dar? Dijimos dermatitis, Rash, más positive cells, plantas, bloody diarrhea. Ajá. Muy bien. Entonces, nos va a dar las alteraciones de la piel, que lo más característico es un rash mucocutáneo en palmas y plantas, o inclusive lo pueden poner como doloroso. Cualquier alteración hepática y gastrointestinal, vómito, náuseas, úlceras, diarrea, sangrado intestinal, dolor abdominal. Bueno, ahora, ¿qué tipo de hipersensibilidad sería esta reacción de transfusión de graft versus host? ¿4? Sí, muy bien. Es un tipo 4. Esta, graft versus host, no se nos olvide, es un tipo una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Ahora, ¿cuál es la única reacción de hipersensibilidad que no tiene un componente humoral? La 4.
Excelente, muy, muy bien. Entonces, este fue el cuadrito que nosotros le pusimos, donde están todos los componentes humorales, todos los componentes celulares, y la 4 es la única que no tiene un componente humoral. Ahora, aunque no vimos un caso clínico de este, ¿ustedes saben cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente que tiene deficiencia selectiva de IgA? Síntomas gastrointestinos, todo lo que tenga que ver con mucosa. Ujú. Puede ser infección por Giardia, por ejemplo. Sí, muy Ah, bien, respiratorias también, ¿no? Todo lo que es mucosa. Ujú. muy bien. ¿Y a qué tipo de reacción se vería asociado? 1. ¿A cuál? 1. Mire, Entonces sería la 2, sí, por ende. sí. La mayoría de casos van a ser asintomáticos. ¿Cómo nos lo podrían preguntar? Nos podrían preguntar de un paciente que tiene un accidente, llega, lo transfunden y hace una reacción. Y, por ejemplo, que le ponen O negativo, o sea, un tipo de sangre con el cual no puede hacer reacción y hace una anafilaxia. Esta es una de las probabilidades. Los otros casos clínicos que hemos visto es que tengan datos respiratorios o datos gastrointestinales, ¿sí? Por lo que ustedes nos dijeron, todo lo que afecte mucosas. Entonces pueden que nos digan que tiene antecedentes de infecciones respiratorias a repetición o gastrointestinales. Y lo más importante y que no podemos olvidar es que hace una anafilaxia, ¿sí? ¿A qué? Pues cuando uno sabe y le ponen una transfusión de sangre, pues va a hacer esta reacción. Y como es anafilaxia, es 1, ¿verdad? Sería 1. ¿Cómo estarían el resto de inmunoglobulinas en este paciente? Normales. Normales, muy bien. ¿Y ustedes recuerdan qué tipo de enfermedad autoinmune se ve muy relacionada con esta deficiencia selectiva de IgA? Celíaca. Sí, muy bien, excelente. Se ve muy relacionado a enfermedad celíaca. ¿Sí? ¿Y por qué es importante que lo tengamos en cuenta? Porque nos puede dar falsos negativos en los anticuerpos cuando hacemos el diagnóstico de enfermedad celíaca, porque las dos van muy de la mano, ¿vale? Ahora, esta fue la que ya preguntamos. ¿Qué tipo de reacción de hipersensibilidad dijimos que es? 1. Excelente. Muy bien, creo que esta no se tapó lo que quería preguntar. Solo quería recordar que el tipo de hipersensibilidad que tenemos para la hiperacute en transplant rejection es 2 y para la acute es 4. ¿Ok? Que no se les olvide esto, el tipo de hipersensibilidad relacionada a rejection transplant rejection. Muy bien. Muchas gracias, amiguita. Y súper, tengámoslo en cuenta porque la que es así como súper aguda en cuanto a los tipos de reacciones de hipersensibilidad es la 1, ¿no? Entonces vemos hiperaguda como de alérgica, además, o sea, como que relacionamos esas palabras y podemos pensar que es una 1, no, pero hiperaguda en trasplante es una 2 y una aguda sería una 4. Ok, ahora, estos son los que producen las inmunoglobulinas que vimos ahorita. ¿Recuerdan cuál produce esta? 4 y 13. ¿Qué inmunoglobulina? IgE. IgE, perfecto. Ahora, ¿cuál va a producir la IgA? 5. Y él es 5. ¿Y cuál más? TGB beta. Muy bien. TGA beta. ¿Y cuál va a producir la IgG? TGA gamma. Muy bien, Gamma. excelente, perfecto. Aquí en Transplant Rejection Reactions, vamos a poner la que sigue. ¿A qué se refiere cuando, qué tipo de rejection es una lymphocytic infiltration? Cuando en la histopatología o en la morfología dicen, tenemos un paciente que le trasplantaron y que presenta ante la histopatología lymphocytic infiltration. Acute. Muy bien, acute. Muy bien. Es la fiesta que dijimos donde vienen todos los linfocitos, todos los neutrófilos, hacen su fiesta y es acute. Muy bien. Ahora, cuando dicen interstitial fibrosis and parenchymal atrophy, ¿qué tipo de transplant rejection se les viene a la mente? Chronic.
Muy bien. Crónico. Muy bien, acuérdense que ahí se ve el riñón hecho pasita, fibrótico, wall thickening en el vaso y luminal narrowing. Ok, y es la crónica. ¿Y qué tipo de rejection se les viene a la mente cuando les dicen performing recipients antibodies against graft antigens? La hiperacute. Hiperaguda. Muy bien, perfecto, Muy bien. excelente. ¿Qué tipo de reacción inmunológica nos causa un CUMS positivo después de una blood transfusion? Tipo 2. Anemia hemolítica. Hemolítica. Ajá, acute hemolytic, y acuérdense que también hay delayed hemolytic, como el caso que nos acaba de salir. Entonces esas dos, tanto la aguda como la delayed, nos va a dar CUMS positivo. Muy bien. Y se acuerdan cómo se divide la hypersensitivity tipo 1 cuando hay una repeat exposures. ¿Cuántas fases hay? 2 fases. Muy bien. Que es la early phase, la inmediata, y la late phase. Muy bien. ¿Y se acuerdan qué sustancias se liberan en la early phase? Histamina Ujú. y leucotrienos. Bien, muy bien, muy bien. Y en la late phase, ¿qué sustancias se liberan? Que nos preguntaron ahorita en el caso clínico. Major protein. Mayor Exacto, protein. major basic protein. Muy bien. Excelente, muy bien. Muy bien. Ahora, si nos dicen que tenemos un paciente con una alteración renal y que la inmunofluorescencia nos muestra esta imagen, ¿en qué pensamos? Depósito de inmunocomplejos. Ujú. ¿Y en qué diagnóstico? Strepto. Post-streptococcal glomerulonephritis. Esta es más lineal. ¿Listo? Más lineal, como que se ve todo, miren. Esa es otra. Sí, Pasteur. muy bien, good Pasteur. Bueno, estas se las puse porque este es un tipo de hipersensibilidad que preguntan mucho. ¿Recuerdan qué tipo de hipersensibilidad es? 2. Tipo 2. 2. Ajá. Esta es tipo 2, por lo tanto, esta no es por inmunocomplejos, esta es citotóxica, ¿sí? Recuerden que la tipo 2, que es citotóxica, ataca algo en específico, o sea, ataca una célula, ataca un receptor, ataca un tejido, y en este caso, que está atacando la basement membrane, ataca también que el colágeno tipo 4, ¿sí? Ahora, no tengo aquí la imagen de la post-streptococcal glomerulonephritis, pero no se ve así lineal. ¿Sí ven? En esta como que hasta se ve bien las linecitas, ¿sí? Se ven bien las linecitas. En las otras se ven más los inmunocomplejos. Estas sí son los inmunocomplejos, entonces se ve como más oscura en un lado, más iluminaditas en otras, se ve como granular. Inclusive esta, la post-streptococcal la van a describir como granular, si no nos dan la imagen, y esta no la van a describir como lineal. ¿Y qué tipo de hipersensibilidad es la glomerulonefritis postestreptocócica? 3. Tipo 3. 3. Entonces yo me acuerdo de esta porque estas son dos palabras, ¿sí? Es una tipo 2 y porque ataca directamente, ¿verdad? Aquí la citotoxia sí quiere atacar la membrana, sí es culpable. Ahora, la postestreptocócica son 3 palabras, es una reacción tipo 3 y si nosotros pensamos en la patofisiología, realmente el cuerpo no quiere atacar el riñoncito, el cuerpo lo que quiere atacar es la infección, pero crea esos complejos inmunes y al depositarse daña el riñón, lo hace sin querer, ¿sí? Es algo totalmente diferente. Ahora, esta dijimos que es una alteración, ¿sí? Que es un ataque al colágeno tipo ¿qué? 4. Al colágeno tipo Basement 4. membrane. Ajá, y base membrane. Ahora, ¿ustedes recuerdan qué otra enfermedad produce anticuerpos ahora sí contra el colágeno tipo 4? Es Alport. Alport Muy syndrome bien, también, ¿no? Alport. Entonces los dos son tipo 4. Tipo 4, aquí el base membrane, y Alport es tipo 4, por eso nos va a dar una clínica totalmente diferente.
En este vamos a tener hemorragias, recuerden, en riñón y pulmoncitos, y en el Alport podemos tener alteraciones en oídos, en ojitos y demás. Bueno, muy bien, pues ya acabamos por el día de hoy. Muchísimas gracias.